semana de trabajo del curso de psicología. En esta ocasión vamos a compartir el tema de las bases biológicas del comportamiento. Bueno, primero aclarar dos términos, conducta y comportamiento, ¿no? La conducta humana que reside en nuestros procesos mentales tiene que ver con la imperancia de la educación, ¿no? Es decir, a nosotros nos educan en la conducta. Nuestra mente está preparada, por ejemplo, para saludar a otras personas, para prestar atención a la clase de un profesor. Es decir, esos parámetros conductuales yo lo manejo a nivel, ¿no?, cerebral. Pero en la práctica lo que se evidencia es el comportamiento, ¿no? Miento es un sufijo que tiene que ver con la respuesta o resultado. Yo puedo recomendar a un alumno que esté atento a una clase, pero tengo que esperar el comportamiento, es decir, la acción propiamente dicha. Entonces, el comportamiento, además, como concepto, está asociado a la personalidad, ¿no? La personalidad se define como los comportamientos estables y coherentes que tiene el ser humano, tanto en su forma de pensar como en su forma de sentir y de actuar, ¿no? Eso es un comportamiento dentro de lo que se define como normal. Pero también tenemos comportamiento patológico, es decir, cuando las personas tienen conductas con niveles de psicoticismo, es decir, donde distorsionan la realidad, o los niveles de sociabilidad son alterados, ¿no?, por su excesiva introversión o extraversión, o los niveles de neuroticismo, ¿no?, gente estable o altamente inestable, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una personalidad producto de comportamientos patológicos, ¿no? Entonces, el comportamiento y la personalidad tienen su explicación, ¿no?, en las bases biológicas, que es lo que hoy vamos a desarrollar, ¿sí? Bien, en la siguiente diapositiva vamos a presentar una interrogante, ¿no? Dice, ¿puede señalar alguna actividad que se realice sin que participe el sistema nervioso? Bueno, esta pregunta tiene que ver con nuestro tema. Si hablamos de bases biológicas, esas bases biológicas están en nuestro sistema nervioso. Y ese sistema nervioso participa en todas estas imágenes, en la transpiración de un jugador, en su capacidad de concentración en el juego, ¿no?, en la sinapsis propia, ¿no?, de este engranaje del cerebro, ¿no?, para atender a una serie de ocupaciones o exigencias, en la sonrisa de un infante, en la capacidad olfativa de esta mujer, en el equilibrio, ¿no?, de esta competidora, ¿no?, de patinaje sobre hielo, en algunas enfermedades, ¿no?, por ejemplo, cuando tosemos, en el dolor agudo al corazón, o tal vez en nuestros gestos faciales, como la sorpresa de este señor, en la habilidad sinestésica o kinestésica de los jugadores, es decir, el movimiento, en el sueño, ¿no?, durante el periodo en que nosotros no estamos en vigilia, mientras dormimos, no deja de activarse el sistema nervioso, ¿no? Por eso los sueños. Entonces, en toda actividad que desarrolla el ser humano está presente el sistema nervioso. Entonces, hablar de bases biológicas es hablar del sistema nervioso. En la tercera diapositiva vamos a presentar el itinerario que recorremos el día de hoy, es decir, los tópicos que vamos a exponer. Primero vamos a hablar del sistema nervioso, ¿no?, conceptos, cómo está constituido, luego el sistema nervioso central, que es el componente del sistema nervioso, al igual que el sistema nervioso periférico, el sistema límbico. Aquí vamos a ver 4 áreas subcorticales, ¿no?, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo, ¿no? Y un concepto nuevo en el centro preuniversitario respecto a plasticidad cerebral, ¿no? Bien, este es el recorrido de la clase de hoy, ¿no? Son los tópicos que vamos a resolver. Entonces, iniciamos con el sistema nervioso. El sistema nervioso procesa, conduce, integra información.
Gestiona respuestas en los diferentes órganos y sistemas para mantener la homeostasis, así como para que se emitan complejas respuestas adaptativas o de supervivencia. De este texto, si tenemos que rescatar 3 conceptos importantes, estos serían el concepto integra, el concepto homeostasis y el concepto adaptativo, ¿no? Porque el sistema nervioso va a integrar funciones a través de procesos sinápticos donde intervienen las neuronas y los neurotransmisores, ¿no? El sistema nervioso tiene que ver con la homeostasis, que en términos biológicos es el equilibrio o la regulación de nuestros órganos internos, ¿no? Y también tiene que ver con la adaptación, ¿no? La adaptación que promueve la supervivencia. Entonces, el sistema nervioso es importantísimo, ¿no? Y hay que entenderlo. Ahora, ¿cómo está compuesto el sistema nervioso? El sistema nervioso está compuesto por un conjunto de células. Y estas células se definen como neuronas y neuroglias. Pero de ambas, ¿no? De ambas, son importantes las neuronas porque participan del proceso sináptico, lo que no sucede con las neuroglias. Ahora, la sinapsis entre una persona y otra es diferente. La sinapsis va a depender de la comunicación entre las neuronas, ¿no? Mediante los neurotransmisores, ¿no? Ejemplo de neurotransmisores: dopamina, serotonina, acetilcolina, norepinefrina. Entonces, dependiendo del incremento o decremento de los neurotransmisores y sus funciones, entonces tendremos procesos sinápticos, ¿ya? Ahora vamos a presentar cuáles son las clases de neuronas, ¿no? Tenemos 3 clases de neuronas, ¿no? Las neuronas que inician el proceso sináptico son llamadas neuronas aferentes o neuronas sensoriales, ¿no? Estas cumplen una función. Acá la función es importantísima reconocer, ¿no? La neurona aferente o sensorial cumple una función receptora. Es decir, a partir de nuestros órganos sensoriales, estas neuronas reciben información que viene del exterior y del interior de nuestro cuerpo. La función de la neurona sensorial o aferente es recibir o captar información. Esa información es conocida como inputs o estímulos que son captados por nuestros diversos órganos sensoriales. Una vez que nuestras neuronas contienen información sensorial, esta se traslada a través de las interneuronas. Una interneurona cumple una función integradora o asociadora, ¿no? Mientras la función de la interneurona es mucho más plástica y intuitiva o veloz, entonces nuestra siguiente neurona tendrá una función motora mucho más eficiente. La tercera neurona es llamada neurona eferente o efectora, porque cumple una función motriz o función motora. Es decir, cuando nuestros músculos reciben mensajes de las neuronas motoras, se puede mover todo nuestro cuerpo, ¿no? La lengua, por ejemplo, es un músculo, ¿verdad? Y la lengua se mueve no solamente para comer, sino también al momento de hablar. El lenguaje del ser humano, ¿sí?, se expresa después de una capacidad mental llamada pensamiento o proceso cognitivo de pensamiento. Primero pensamos y luego hablamos, ¿no? Y esa respuesta motora del hablar tiene que ver con el área de Broca, que es la articulación del lenguaje hablado. Esta función motora, ¿no?, de nuestro organismo tiene que ver con las neuronas eferentes o efectoras. Imaginemos un salón de clase donde el profesor expone una pregunta abierta, ¿no? ¿Y qué alumno puede responder la pregunta? Tal vez vamos a suponer que todos los alumnos saben la respuesta, pero no todos levantan la mano primero. Siempre hay un alumno que levanta primero la mano. Es porque ese alumno ha tenido un proceso sináptico mucho más intuitivo o veloz que sus demás compañeros, ¿no? Entonces, ese alumno activa su neurona aferente o sensorial, está muy atento a la pregunta, ¿no?, capta la pregunta, entonces ha recibido el estímulo, ¿no?, de la pregunta que viene del profesor, ¿sí? A través de su interneurona,
esa información viaja y va a generar una respuesta motora, que es la expresión verbal del alumno que necesita para responder a la pregunta del profesor en la clase. Entonces, hay alumnos que tienen una función sináptica mucho más rápida que otros alumnos. Bien, en las bases biológicas del comportamiento, nosotros trabajamos el sistema nervioso. Aquí, en este esquema, el sistema nervioso, como observamos, está compuesto por el SNC, o sistema nervioso central, y el SNP, o sistema nervioso periférico. Como observas en esta gráfica, el sistema nervioso central, ¿sí?, de este color, está compuesto por el encéfalo. Aquí estoy remarcando el encéfalo, y se extiende por la médula espinal, ¿no? Por la médula espinal. Este es el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro, el cerebelo o pequeño cerebro y el tronco o tallo encefálico. Ahora, también forman parte, ¿no?, la médula espinal, ¿no?, el encéfalo y la médula espinal. Todo eso es parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, este que está acá en color celeste, ¿no?, el sistema nervioso periférico, ¿sí?, comprende el sistema nervioso somático, que es toda nuestra red neural, ¿no?, todos los nervios, ¿sí?, somático. Es un sistema llamado también voluntario, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, llamado también visceral, que es involuntario, ¿sí? Ambos forman parte del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso autónomo está la rama simpática y la rama parasimpática. Bien. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a trabajar esta estructura del sistema nervioso en forma ordenada. Primero vamos a ver el sistema nervioso central, ¿no?, el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tronco tallo encefálico, luego el sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo, rama simpática, rama parasimpática, y luego tenemos el sistema límbico, ¿ya? En ese orden vamos a trabajar. Bien, sistema nervioso central. Aquí está en la figura cómo está compuesto el sistema nervioso central. Aquí tenemos al encéfalo y aquí tenemos a la médula espinal, ¿no? Para efectos de nuestro curso de psicología, a nosotros nos es mucho más utilitario trabajar esta estructura del encéfalo, ¿no?, la estructura del encéfalo. No sé si tienen referencia, ¿no?, del encéfalo. Por ejemplo, cuando un perito de criminalística y el fiscal tienen que, ¿no?, redactar la causa mortis de un escenario, vamos a suponer un accidente de carretera, ¿no?, la volcadura de una camioneta, qué sé yo, hay ocupantes muertos, entonces el parte dice más o menos así, ¿no?, de la causa mortis: muerte por politraumatismo encéfalo-craneano con exposición de masa encefálica, ¿no? Ese es el tenor, ¿no? Entonces, el encéfalo es el componente importante del sistema nervioso central, ¿no? Politraumatismo encéfalo-craneano significa que hay muchas fracturas, muchos golpes, muchas lesiones a nivel del cráneo que han afectado al encéfalo, ¿no? Y exposición de masa encefálica significa que el cráneo, ¿sí?, que protege el encéfalo, se ha fracturado, se ha quebrado, y el encéfalo sale expuesto, ¿no?, de la cavidad craneal. Bien, ahora, el encéfalo está compuesto por el cerebro, es uno de los órganos más grandes que tiene el encéfalo, pero no solo el cerebro, tenemos también al cerebelo, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y al tronco encefálico, ¿ya? Entonces, primero el cerebro. Observamos la imagen del cerebro y lo primero que identificamos, ¿no?, son estas circunvoluciones, ¿no?, que son estos pliegues rugosos llamados circunvoluciones. Eso nos permite identificar una serie de cisuras, ¿no?, o surcos, ¿no? El más importante está más o menos en esta ruta que estoy marcando con el cursor. Hay una cisura, ¿sí?, llamada cisura longitudinal, porque atraviesa y recorre todo el encéfalo, todo el cerebro, ¿no?
se llama cisura longitudinal. Esa cisura divide mi cerebro en dos hemisferios y a la vez podemos identificar 4 lóbulos cerebrales. El cerebro es una corteza cerebral que está protegida por la meninges, pesa aproximadamente 1.350 gramos, o sea, kilo con 350 gramos. El cerebro forma parte del encéfalo y está alojado dentro de la cavidad craneal. Sabemos que el cráneo es una estructura ósea. Entonces, en esta imagen, ¿sí?, estoy remarcando, ¿no?, el recorrido de la cisura longitudinal. Esta cisura longitudinal permite dividir mi cerebro en 2 hemisferios cerebrales, ¿no? En este lado, el hemisferio izquierdo, y por este lado, el hemisferio derecho. Cada hemisferio cerebral tiene una serie de funciones especializadas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, ¿sí?, el hemisferio izquierdo me permite el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica o matemática o de cálculo. Las funciones de este hemisferio izquierdo tienen que ver con el hemicuerpo opuesto o la preferencia o lateralidad, ¿no?, opuesta, preferencia manual opuesta, es decir, control de la mano derecha, ¿no? Hemisferio izquierdo, control de la mano derecha. Cabe recalcar que más del 90% de la población mundial son diestros, ¿no? Utilizan la mano derecha. El otro hemisferio, el hemisferio derecho, nos permite la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, ¿no?, lo que es la inteligencia visoespacial, ¿no? Y este hemisferio derecho tiene que ver con el hemicuerpo izquierdo, o control de la mano izquierda, o preferencia manual o lateralidad izquierda. Ahora, no estamos hablando de personas distintas, ¿no? Son funciones de un mismo cerebro en una misma persona, ¿no? Ahora, hay muchos mitos acerca del cerebro, ¿no? Por ejemplo, de que los zurdos, los que tienen control de la mano izquierda, llamados también siniestros, de la etapa medieval les llaman siniestros, porque en una familia medieval de 8, 9, 10 hijos, uno era zurdo y tenía habilidades diferentes a sus hermanos, por eso le llamaban siniestros, y a los diestros, los que usaban la mano derecha, perdón, le llamaban diestros, ¿no? Entonces, el siniestro tenía habilidades diferentes respecto de un diestro, ¿no? Pero también cabe la posibilidad de que podamos desarrollar las habilidades de ambos hemisferios. Por eso destruimos mitos, ¿no? El mito de que los zurdos, acá están los zurdos, los que utilizan su hemisferio derecho, son buenos para la música, porque tienen sentido artístico musical. Yo conozco muchos zurdos que no les gusta la música, no tienen el talento musical, no lo han desarrollado, ¿no? El mito de que los diestros son muy inteligentes, ¿no?, porque el diestro utiliza el hemisferio izquierdo, donde tiene razonamiento matemático, habilidad matemática, habilidad verbal. Yo conozco muchos diestros que no les gustan las matemáticas, ¿no?, no les gusta el cálculo, ¿sí?, y viceversa, ¿no? Hay chicos diestros que son buenos músicos, hay chicos zurdos que son buenos matemáticos. ¿Esto qué significa? Que podemos especializarnos en ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Cada función del hemisferio no limita a la persona a quedarse en esa especialidad. Ahora, les voy a contar el caso de un joven ruso, ¿no?, de 25 años aproximadamente. Él viajaba en su motocicleta en una carretera, es de profesión ingeniero, y tuvo un accidente. A pesar que usaba el casco protector, no pudo evitar una fuerte lesión cerebral. Estuvo en coma casi una semana y, bueno, luego de que se le practicaron una serie de encefalogramas, el diagnóstico final es que tenía el hemisferio izquierdo del cerebro muy dañado. Y para salvarle la vida requería de una operación muy complicada, una cirugía muy complicada llamada hemisferoctomía. ¿En qué consiste la hemisferoctomía? En extirpar todo un hemisferio cerebral. Y bueno, la familia evidentemente estaba muy preocupada. Si él es un ingeniero de profesión, necesita su razonamiento, su habilidad científica, su habilidad numérica.
Y si le extirpan todo este hemisferio cerebral, ¿qué va a hacer de su vida? Bueno, después de años, 2 años de recuperación, ¿no? Este joven volvió al trabajo, volvió a realizar sus actividades, ¿no? Como ingeniero, con solo el hemisferio derecho. ¿Qué sucedió en este caso? ¿No? Todas las habilidades del hemisferio izquierdo fueron transferidas al hemisferio derecho mientras no se deterioraba y no se extirpaba este hemisferio, gracias a un órgano llamado el cuerpo calloso, lo que estamos remarcando acá. ¿No? Te había indicado que la cisura longitudinal divide al cerebro en 2 hemisferios, pero en la base del cerebro tenemos el cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ambos hemisferios. Entonces, el cerebro hizo un cortar, pegar, ¿no? Algo así, ¿no? O un copiar, pegar de este hemisferio dañado al hemisferio que estaba en óptimas condiciones. De esta manera, este joven no perdió sus habilidades de cálculo, sus habilidades científicas, su habilidad numérica propia del hemisferio extirpado. Bien, ¿qué más tenemos en el cerebro? ¿Qué más tenemos en el cerebro? Además de los hemisferios cerebrales, nuestros lóbulos cerebrales, ¿no? La práctica, por ejemplo, de la lobotomía, que también tiene que ver con extirpación, es mucho más antigua que la hemisferoctomía, ¿no? Entonces, cuando el cerebro está dañado o parte del cerebro, ¿no?, que está dañado, se puede practicar una lobotomía. Ahora, los lóbulos cerebrales son 4. El lóbulo frontal, ¿no?, en esta parte, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal en la parte superior, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, ¿no?, aquí, el lóbulo temporal, y el lóbulo occipital en la parte posterior baja del cráneo, ¿no? Son 4 lóbulos cerebrales. Y cada lóbulo cerebral se especializa en algunas áreas subcorticales. En esta diapositiva vamos a explicar 9 áreas corticales en estos 4 lóbulos cerebrales. 4 áreas en el lóbulo frontal, 2 en el lóbulo parietal, 2 en el lóbulo temporal y un área en el lóbulo occipital. En el lóbulo frontal tenemos el área motora o área motriz, que tiene que ver con la coordinación de nuestros movimientos. Tenemos el área prefrontal, o llamado también neocórtex. Neo, nuevo, córtex de corteza, ¿no? Porque somos los únicos mamíferos que poseemos este neocórtex o área prefrontal. Eso marca la diferencia a nivel cognitiva entre el ser humano y otros mamíferos. ¿Por qué es importante el área prefrontal o neocórtex? Ahí está, escuchen bien, nuestra actividad cognitiva superior, ¿no? En el neocórtex o área prefrontal está la actividad cognitiva superior. Es decir, en otras palabras, ahí radican nuestras mejores decisiones. ¿Y cuáles son los elementos de tomar una buena decisión? Bueno, ahí tienen que conjugarse tu capacidad cognitiva y tu control emocional, ¿no? Porque la capacidad cognitiva por sí misma puede volvernos muy rígidos, muy autoritarios, déspotas, ¿no? Pero eso es importante, afianzar el control emocional. Entonces, capacidad cognitiva y control emocional se conjugan en nuestras mejores decisiones en esta área prefrontal o neocórtex, ¿eh? ¿Qué más hay en el lóbulo frontal? Tenemos el área de Broca, que se encarga de la articulación del lenguaje hablado. Y el área de Exner, que se encarga de la coordinación óculo-motora que nos permite la escritura, ¿no? Coordinación óculo-motora para la escritura, ¿no? Los infantes, por ejemplo, que están desarrollando la habilidad de escribir, necesitan un cuaderno con línea o con reglón, ¿no?, para poder tener una escritura lineal. Un alumno de quinto de secundaria o en una universidad que tiene que ir a la pizarra, una pizarra que no tiene líneas, ¿no?, necesita una coordinación óculo-motora para poder escribir, ¿no?, de forma lineal. Eso ya lo va desarrollando, su cerebro lo va desarrollando con el tiempo, ¿no?, gracias a su lóbulo frontal. Luego tenemos por aquí el lóbulo parietal. Aquí hay 2 áreas.
¿no? Tenemos el área somatosensorial. Se le llama somatosensorial porque muchas terminaciones nerviosas llegan a esta parte del cerebro, ¿no? A esta área del cerebro, área somatosensorial, ¿no? Es la parte superior, ¿no? de nuestra estructura cerebral. Cuando ustedes, por ejemplo, están estresados o cansados por el ejercicio, o hastiados del calor simplemente, van a tomar una ducha, ¿no? Abren la regadera y todo el agua cae por este lado de tu cabeza, ¿no? Y sientes un gran confort, una sensación de placer, ¿no? O la abuelita, ¿no? Cuando te rasca también aquí en la parte de la cabeza, tienes una sensación de relajo, de adormecimiento y que te invita al sueño, ¿no? Porque es una parte muy sensible de nuestro cerebro, ¿no? Es el área somatosensorial. Si tú te dañas esa parte del cerebro, puedes perder algunas sensaciones, ¿no? Hay gente en el mundo que ha tenido lesiones cerebrales y que tú le pinchas con un alfiler y no sienten, ¿no? O que no pueden distinguir entre el frío o el calor. Entonces es importante cuidar el cerebro, ¿no? ¿Qué otra área presenta el lóbulo parietal? Tenemos aquí el área de Dejerín, que se encarga de la comprensión del lenguaje escrito, ¿no? Tienes una obra literaria, terminas de leer y no te acuerdas el nombre del autor, el nombre de la obra o personajes importantes, ¿no? El área de Dejerín permite desarrollar esa capacidad de comprensión a partir de la escritura, ¿no? Comprensión del lenguaje escrito. Listo, ahora vamos a un lóbulo diferente, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, acá el lóbulo temporal asocia dos áreas. Por un lado, el área auditiva y el área de Wernicke. El área de Wernicke se especializa en la capacidad de comprender el lenguaje hablado. Entonces tú tienes un interlocutor, ¿no? Estás sentado en la banca de un parque con tu best friend, con tu mejor amigo, y te está contando sus problemas. Entonces tú activas tu área auditiva, pero no eres de los que escuchan simplemente por escuchar. Tú comprendes el mensaje y ahí tienes el área de Wernicke, ¿no? Comprensión del lenguaje hablado. Tú eres un receptor, ¿no? Y para eso tienes que activarte auditivamente y también el área de Wernicke, ¿no? Para entender el mensaje. Y por último tenemos el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital tenemos el área visual. Imagínate un niño corriendo por el patio a la hora de recreo y se resbala al pisar la cáscara de una fruta, ¿no? Cae de cúbito dorsal, es decir, de espalda. Y al caer no puede evitar golpearse la base posterior del cráneo, ¿no? Entonces puede él sufrir una lesión cerebral, ¿no? Pérdida de la visión, sea parcial o total, dependiendo de la intensidad de la lesión. Por eso el cerebro hay que cuidarlo muchísimo. El cerebro está expuesto a lesiones y cada lesión genera, ¿no? Una situación muy compleja de superar, ¿ah? Bien. Ahora, otra forma de explicar las funciones del cerebro los vamos a encontrar en este homúnculo de Penfield, ¿no? Para los que no han escuchado el término homúnculo, un homúnculo es un pequeño hombre, ¿no? O un hombre artificial, también se le conoce así. Entonces, Penfield encuentra en las funciones cerebrales, ¿no? Que estas se especializan según la corteza. Tenemos dos cortezas, ¿no? En el hemisferio izquierdo, ¿sí? El hemisferio izquierdo tenemos la corteza o córtex sensorial o córtex sensitivo. Y en el hemisferio derecho tenemos la corteza o el córtex motor o motriz. Es decir, estímulo-respuesta, ¿no? Los estímulos que están en el medio ambiente son captados por nuestra corteza sensorial o sensitiva y ellas emiten mensajes para que podamos tener una respuesta motora, ¿no? Una conducta o un comportamiento, ¿no? Bien, ese es el homúnculo de Penfield. Ahora, en el encéfalo, además del cerebro, tenemos el cerebelo, ¿no? El cerebelo o pequeño cerebro, ¿no? Que se ubica aquí, a esa altura de nuestro encéfalo, aquí se ubica el cerebelo. Este órgano se encarga del tono muscular. La palabra tono no significa fiesta, chicos. Tono tiene que ver con intensidad, ¿no? La intensidad muscular y la postura son reguladas por el cerebelo, ¿no?
De manera que un deportista, por ejemplo, ¿no?, antes de la alta competencia necesita desarrollar una calistenia, un precalentamiento, ¿no? Porque si tú te sobreexiges puedes tener una lesión muscular, ¿no?, una contractura, una fisura, ¿no?, un desgarro muscular. La postura también es importante, ¿no? A veces creemos que nuestra postura es adecuada, pero si tú cambias de postura constantemente, son mensajes que vienen del cerebelo, ¿no? Significa que tu organismo está incómodo, ¿no? Hay adormecimiento o entumecimiento de algunas partes de tus extremidades, por ejemplo, ¿no?, o dolor lumbar, ¿no?, de la columna. El cerebelo también regula la coordinación de nuestros movimientos al caminar, por ejemplo, al practicar algún deporte, al correr, y también coordina el equilibrio, ¿no?, sobre todo en nuestros primeros meses, ¿no? Cuando desarrollamos la bipedación, nuestra primera caminata, ¿no?, vamos equilibrándonos de poco a poco, ¿no? Entonces, el equilibrio total para caminar va a depender de cómo madura nuestro cerebelo o pequeño cerebro, ¿no? Y en el encéfalo también tenemos el tronco, o conocido también como tallo encefálico, ¿no? Se encarga del control de las respuestas reflejas que tiene el ser humano desde que somos neonatos, ¿no? Seguro han escuchado las primeras respuestas reflejas, ¿no? La respuesta de orientación, la respuesta de búsqueda, la respuesta de o reflejo de succión, reflejo de deglución, reflejo de Moro, reflejo de Babinski, reflejo de nado, reflejo de marcha, entre otros reflejos, ¿no? Son controlados por el tronco o tallo encefálico. Ese también regula, ¿no?, las respuestas orgánicas, la actividad cardíaca, la actividad gastrointestinal, la actividad del sistema respiratorio en general. En el tronco o tallo encefálico también encontramos la formación reticular. Esta formación reticular, FR, es conocido como el centinela del cerebro. ¿Y qué hace un centinela? Un centinela tiene la función vigía, la función de cuidar, y para eso tiene que estar muy atento, ¿no? Un centinela es un cuidador. Entonces, en la formación reticular se desarrolla el tono cortical, ¿no? El tono cortical, la intensidad de nuestra corteza cerebral, que estemos sanos, que no estemos afiebrados, por ejemplo, para que nuestras respuestas puedan ser óptimas. Si las respuestas son óptimas, significa que Sara está participando. ¿Y qué es Sara? Sara es el sistema activador reticular ascendente. ¿Ah? Entonces yo ya voy dando 2 vueltas al parque que está frente a mi casa, pero Sara me dice que aún puedo resistir y voy a dar una vuelta más. Sistema activador reticular ascendente. Ya voy estudiando 2 horas, ¿no?, mis clases de la pre, pero puedo resistir media hora más. Sistema activador reticular ascendente. Ojo, esto se controla solo en estado de vigilia, ¿no?, cuando estoy despierto, cuando estoy activo, cuando estoy atento. Pero el organismo se cansa, ¿no?, y las respuestas, ¿no?, van disminuyendo. Podemos llegar pasamos de Sara a SRD, que es el sistema reticular descendente. Cuando las respuestas ya no son tan óptimas, ¿no? Ya vas estudiando 4 horas corridas, estabas estudiando con Sara, ahora te sientes cansado, ¿no?, somnoliento, ¿no?, los ojos se te cierran, empiezas a bostezar o tienes sensación de hambre, etcétera, ¿no? Sistema reticular descendente, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una lesión, ¿no?, en la formación reticular, ¿no? Si ocurriera una lesión en la formación reticular, la consecuencia negativa es que llegamos a un estado de coma, porque la formación reticular nos permite estar en vigilia, ¿no?, el tono cortical, activados. Si lesionas la formación reticular, entonces llegas a un estado de coma. Bien, dejamos el sistema nervioso central y ahora nos abocamos al sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Iniciamos con el sistema nervioso somático, llamado también sistema nervioso voluntario, ¿no? Voluntario porque nosotros tenemos control de movimiento de nuestra musculatura esquelética, ¿no?, y también del rostro. Aquí están los nervios espinales, ¿no?, que tienen que ver nervios que activan la espina dorsal, ¿no?, y también tenemos los nervios craneales,
¿no?, que nos permiten el control de movimiento de los músculos del rostro. Por ejemplo, guiñar el ojo, ¿no? Nosotros guiñamos el ojo de forma voluntaria, ¿no? O movemos los labios, ¿no? Abrimos o cerramos la boca, ¿no?, de forma voluntaria, ¿no? Tiene que ver con el sistema nervioso somático. Pero también tenemos el sistema nervioso autónomo, llamado vegetativo o visceral. Este sistema nervioso es involuntario. Y aquí tenemos dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. La rama simpática es una rama de activación psicológica. La rama parasimpática es una rama de relajación psicológica. Vamos a ejemplificar cómo es que se activan ambas ramas. Una cámara de videovigilancia detalla, ¿no?, o ha grabado un suceso, ¿no?, que es un asalto a una señorita que caminaba con su cartera. Una mototaxi aparece con dos ocupantes y, sin detener la mototaxi y sin que los ocupantes desciendan del vehículo, arranchan la cartera de la señorita. Pero ella no tiene una respuesta involuntaria, ¿no?, de lucha, es decir, no suelta la cartera. Ya la están arrastrando varios metros y ella no suelta la cartera. Evidentemente nosotros desde nuestra posición creemos que debió soltar la cartera, pero su rama simpática, su activación psicológica, la impulsa a luchar, ¿no? Igual que un joven que le quieren robar el celular, son 4 contra 1, pero él cree que los puede vencer, ¿no? Y se pone muy furioso, muy iracundo y se enfrenta a ellos, pero tiene todas las de perder en realidad, ¿no? Pero es su rama simpática quien actúa. En estos momentos de la clase virtual, imaginemos que hay un sismo, un terremoto, ¿no? Tu rama simpática va a permitir inmediatamente que tú dejes tu clase virtual, ¿no?, y te retires de tu domicilio, ¿no? Algunos lo harán caminando, otros corriendo, otros gritando, otros llorando, ¿no? Es el impulso de tu rama simpática, ¿no?, la activación psicológica. Ahora, algunos luchan, vuelvo a repetir, otros huyen, lucha o huida. Bueno, mi abuelita decía, más vale aquí corrió que aquí murió. Una vez que se activa la rama simpática y que pasa esa sensación de peligro, se activa la rama parasimpática, ¿no?, que es una rama de relajación psicológica, ¿no? En casa a veces nuestras madres o las abuelitas nos preparan una hierba que es muy relajante, ¿no? Usted debe conocer cuál es esa hierba. No es la marihuana, es la manzanilla. Comienza con M, M de manzanilla, ¿no? La manzanilla tiene efectos relajantes en el organismo, lo mismo que tu rama parasimpática. Entonces, la rama parasimpática te permite, después de esta intensa actividad, entrar en un estado de reposo y reconstitución fisiológica. Imagínate, si estabas muy asustado, muy temeroso y tenías un temblor corporal, ahora que te relajas, ahora que te controlas, ahora que te reconstituyes, vas a perder el temblor corporal, vas a perder el tartamudeo, vas a poder controlar, ¿no?, tus signos vitales, principalmente la respiración y el ritmo cardíaco, ¿no? Eso es importante en tu rama parasimpática. Bien, entonces hasta aquí hemos avanzado en el sistema nervioso central, donde hemos hablado del encéfalo, ¿no?, el cerebro, el cerebelo y el tronco y tallo encefálico. Hemos presentado también al sistema nervioso periférico, ¿no?, con el sistema nervioso somático voluntario y el sistema nervioso autónomo involuntario. Ahora vamos a hablar de un tercer sistema llamado el sistema límbico, ¿no? Sistema límbico. El sistema límbico tiene 4 órganos importantes: el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, ¿sí? El tálamo es conocido como una estación de relevo o integración sensorial, ¿no? Participan acá todos nuestros sentidos excepto el olfato. Para que tengas una idea de cómo actúa el tálamo, recuerda, ¿no?, en tus clases de educación física la famosa carrera de postas, ¿no? Entonces, un jugador, un competidor, tiene 3 o 4 compañeros que están a una distancia y tú tienes que llevar el testimonio a tu siguiente compañero, ¿no? Entonces, de esa manera, como una carrera de postas, se activan nuestros sentidos. Cuando hay estímulos, evidentemente, que los activen, ¿no? Participan todos nuestros sentidos, excepto el olfato. Repito, el tálamo, ¿sí?, el tálamo regula nuestros sentidos. Es una estación de relevo o integración sensorial.
Luego tenemos el hipotálamo, que es una estructura neural que controla muchas funciones. Por ejemplo, la homeostasis, ¿no?, que es el equilibrio o regulación de nuestros órganos internos. También los ritmos circadianos. El término circadiano se divide en dos. Circa, que significa alrededor de, y dianos, que viene de día y noche. Los ritmos circadianos son en realidad nuestro reloj biológico, ¿no? Nuestro reloj biológico. Ustedes, por ejemplo, están en estado de vigilia desde las 7 de la mañana, que te despiertas, hasta las 10 o 11 de la noche, ¿no? Y llegas, ¿no?, a descansar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mientras tú duermes, ¿no?, hay personas que están en vigilia, ¿no?, que están de amanecida. Ellos tienen un reloj biológico distinto, porque su ritmo circadiano se ha tenido que adaptar a un nuevo horario. El hipotálamo también controla funciones básicas como la sensación de hambre, la sensación de sed, la temperatura corporal y algunas motivaciones básicas como, por ejemplo, nuestra conducta sexual y la excitación de tipo emocional, ¿no? Todo eso en el hipotálamo, ¿sí? Luego tenemos al hipocampo. Esta estructura se encarga del control de nuestra memoria. Tres tipos de memoria, ¿no? La memoria espacial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, ¿no? Muchos creen que la memoria espacial es solamente saber dónde me encuentro, ¿no? La memoria espacial te puede llevar, por ejemplo, a encontrar el árbol donde tú hace 20 años atrás escribiste María, te amo, ¿no?, con un corazoncito en el Parque de las Leyendas, ¿no? Tú vives en un distrito muy, muy alejado, ¿no? Y después de tanto tiempo, tu memoria espacial te puede llevar a encontrar ese lugar, gracias al hipocampo. Luego tenemos nuestra amígdala. Ojo, es la amígdala cerebral. No vayas a pensar que es la amígdala que te extirpan de acá, ¿no? La amígdala cerebral. La amígdala cerebral tiene que ver con nuestra experiencia y recuerdo de tipo emocional. Y aquí voy a compartirte lo que son las emociones, ¿no? Tenemos dos tipos de emociones. Emociones básicas, que son innatas, por ejemplo, el miedo, la alegría, la tristeza, ¿no? Emociones básicas. Pero hay otro grupo de emociones que son aprendidas, ¿no?, porque son sociales. Por ejemplo, el amor. Nadie nace amando, ¿no? El amor se aprende, ¿no? La emoción del orgullo, la emoción de la envidia, ¿no?, los celos, ¿no? Esas son emociones sociales o aprendidas. Entonces, la amígdala tiene que ver con la experiencia emocional primero, ¿no? Entonces, yo puedo experimentar una emoción, por ejemplo, de empatía o una emoción de orgullo, ¿sí?, pero lo estoy aprendiendo. Algunos aprendemos el orgullo positivo y otros aprendemos el orgullo negativo, ¿no? Entonces, la amígdala controla esa experiencia emocional y luego te recuerda esa experiencia, ¿no? Porque la amígdala preserva ese tipo de emociones, la experiencia y luego el recuerdo emocional. Bien. Y el tema novedoso para este ciclo con ustedes alumnos es el concepto de plasticidad cerebral, ¿no? ¿Cómo se define la plasticidad cerebral? Tiene que ver con la experiencia y el aprendizaje que modifican y posibilitan nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Al comenzar la clase, cuando te hablaba de la sinapsis propiamente dicha y te decía que un alumno en clase responde antes que sus demás compañeros porque su proceso sináptico es diferente, ¿no? Es porque muchas veces los profesores preguntan en una clase algo de la clase anterior. Y si tú eres de los que no has repasado la clase anterior, pues difícilmente lo vas a recordar. Pero ten en cuenta que hay compañeros que sí hacen ese repaso. Entonces su proceso sináptico va a ser mucho más coherente, ¿no?, con lo que exige el momento de aprendizaje. Por eso muchos docentes recuerdan como estrategia de aprendizaje el repaso, ¿no? La plasticidad cerebral está asociada al concepto del cerebro sano. Un cerebro sano es un cerebro que recibe estimulación y entrenamiento. Más adelante, cuando ustedes tengan hijos, antes de enviarlos a la escuela, al nivel inicial, desde los 3 años, tal vez cuando tu hijo tenga 1 año o 2 años, vas a querer inscribirlo en unas clases de estimulación llamada estimulación temprana, ¿no?, para que su cerebro se pueda adaptar mejor a lo que será la escolaridad o escolarización. Y no está mal, ¿no?, entrenar al cerebro, ¿sí?
Cuando el cerebro es estimulado y es entrenado, aparece la plasticidad cerebral, es decir, habrá cambios en la conectividad que van a permitir un mejor aprendizaje y una mejora en tu rendimiento cognitivo. ¿Qué significa rendimiento cognitivo? Tu capacidad de atención, de percepción, de memoria, de inteligencia, ¿no? De lenguaje, hemos citado el aprendizaje también. Pero en comparación, un cerebro enfermo, que es producto de una lesión cerebral, ¿no? Necesita pues una terapia cognitiva para poder recuperarse, ¿no? Dice, el aumento de la cognitividad por MEG, es decir, por un mal estado general en pacientes con daño cerebral traumático, ¿no? Entonces, a ellos, por ejemplo, una vez que se identifican estos daños cerebrales, se puede aplicar una magnetoencefalograma, ¿no? Una magnetoencefalografía para poder identificar cuál es el daño cerebral, ¿no? No esperemos a ser adultos mayores para poder preocuparnos recién por el cerebro, por tener un cerebro sano, ¿no? Los jóvenes de hoy consumen alcohol en exceso, consumen drogas, no leen, no desarrollan una escritura, ahora todo es copiar, pegar. Entonces, estamos perdiendo ciertas habilidades cerebrales también. La plasticidad cerebral implica, ¿no? Ampliar nuestros horizontes. Un adulto mayor que está en un asilo, por ejemplo, para que no pierda esa memoria por las lagunas mentales, por la demencia senil, por el Alzheimer, para que no olvide el nombre de sus hijas o de sus nietos, necesita estar en constante trabajo cognitivo. Por eso los ancianos de los asilos generalmente los estimulan, ¿no? Con pupiletras, con crucigramas, con sudokus, con películas, etcétera, ¿no? Bien, vamos con los ejercicios, chicos, ¿sí? Recuerda que en la parte final te voy a dejar las claves de los ejercicios del número 4 al número 10. Ejercicio 1. Luis sorprende con su capacidad para ironizar lo que dicen sus amigos cuando conversan, desatando en ellos la hilaridad. Considerando la participación de los hemisferios cerebrales, señale lo correcto. 1 en romanos. La habilidad de Luis se relaciona con su hemisferio cerebral derecho, ¿sí? Significa que él es un chico zurdo, ¿verdad? Su hemisferio cerebral derecho. 2. En la capacidad descrita predomina el hemisferio cerebral izquierdo. De lo descrito se puede afirmar que Luis probablemente es ambidiestro. Entonces, su capacidad de ironizar tiene que ver con la habilidad matemática, con la habilidad verbal, ¿no? Él es irónico, simplemente. Entonces, estamos hablando de que Luis se relaciona con su hemisferio cerebral derecho, ¿ya? La clave correcta es 1 en romanos, clave C. Muy bien, chicos, clave C. Ejercicio 2. Ariana es ciega de nacimiento y le encanta la literatura. Gracias al sistema Braille que utiliza puntos en relieve para poder realizar una lectura táctil, ella leyó Los Heraldos Negros y pudo declamarlo en la clausura escolar. Lo realizado por Ariana evidenciaría principalmente dos funciones. A ver, primero, si Ariana puede declamar, nos estamos refiriendo, ¿sí?, al control del lenguaje hablado, la articulación del lenguaje hablado, área de Broca. Y Ariana, que es ciega de nacimiento, si aprendió a leer en el código Braille, ¿sí?, por la lectura táctil, significa que tiene un área somatosensorial desarrollado, es decir, se ubica en el lóbulo parietal. Clave correcta para el ejercicio 2, letra B, ¿no? Letra B. Muy bien, hay respuestas positivas. Bien, mientras usted va leyendo el ejercicio 3, alumnos, voy en su chat, voy escribiendo las claves de las respuestas restantes. Bien, alumnos, en el chat están las claves. Ejercicio 3.
Guido toma decisiones basándose en datos numéricos, por lo que siempre carga un lápiz y papel para registrar sus gastos. Miren lo que ha seguido. Mientras que Raúl suele reconocer fácilmente lo contradictorio del lenguaje no verbal con los argumentos que esgrimen en la comisaría sus detenidos. Señala los valores de verdad o falsedad en las proposiciones siguientes. 1. Romanos. Ambos evidencian funciones propias del hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver con el cálculo, ¿no? Con la habilidad verbal, cosa que no sucede con nuestro amigo Raúl, porque Raúl se especializa en el lenguaje no verbal. Entonces, este sería falso, ¿no? Sí, falso. El hemisferio izquierdo sí estaría bien para Guido porque trabaja con datos numéricos. Sería falso 1 en Romanos. 2. Raúl muestra con claridad la función del hemisferio cerebral derecho. Raúl, ¿no? En este caso, con sus investigados, él identifica el lenguaje no verbal. Muy bien, hemisferio cerebral derecho. Es verdadero. 3. Guido relieva en su conducta la función predominante del lóbulo frontal. Les había indicado que en el lóbulo frontal hay 4 áreas y una de ellas es el área prefrontal o neocórtex, que tiene que ver con la actividad cognitiva superior que tiene el ser humano, que le permite en este caso a Guido tomar decisiones basándose en datos numéricos. Por eso carga un lápiz y un papel. Eso es inteligente, ¿no? Porque a veces la memoria es un poco ingrata. Entonces, él preserva esa información en sus registros, en sus apuntes, ¿no? De aquellos datos numéricos. Muy bien, está utilizando el lóbulo frontal, en este caso el área prefrontal, ¿no? 3 en Romanos también es verdadero. Entonces, para este ejercicio 3, la clave correcta es la opción D, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Entonces, repasamos, chicos, porque seguro estuviste copiando tus claves. Ejercicio 1, la clave C es la correcta. Ejercicio 2, la clave B, lóbulo parietal, área de Broca, es la correcta. Y en el ejercicio 3, la opción D es la correcta. Falso, verdadero, verdadero. Bien, alumnos, muchas gracias por su participación, por su atención a la clase. Que tengan un buen fin de semana. Conmigo será hasta el próximo sábado. Cuídense mucho.